Reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el trabajo que venimos realizando para el curso de investigación cualitativa con el apoyo en Atrastí. Esta es la cuarta sesión académica virtual. Hoy vamos a trabajar lo relacionado con la codificación, pero ya de una manera más a fondo, es decir, vamos a ir analizando cada uno de algunos de los documentos para ir precisando cómo es el proceso, ¿no? Y ese proceso lo vamos a hacer por el método inductivo. Entonces, bueno, vamos a retomar lo que hicimos en la cuarta sesión, que fue en la tercera sesión, que fue que ya creamos el proyecto, que aquí lo tenemos, lo voy a abrir nuevamente. O nuevamente no, lo abro por primera vez ahorita en esta cuarta sesión. Aquí seleccionamos el idioma y ya puedo minimizar esto acá. Aceptamos acá y vamos a colocar esto acá. Muy bien, aquí tenemos el proyecto. Aquí tenemos todos los documentos que trajimos la vez pasada. Aquí tenemos las entrevistas, el video, el artículo de evaluación y tenemos aquí una imagen. Muy bien, entonces vamos a proceder a lo que es la codificación y para ello voy a abrir el primer documento. Y aquí tenemos, como se puede ver, esta es una entrevista, digamos, bastante completa. Tiene lo que es la parte de evaluación, el concepto de evaluación. Por aquí se toca lo que es el modelo pedagógico, el método de enseñanza, la finalidad de la evaluación. Es decir, esto ya en esta parte de acá, sobre todo fue dirigida a los docentes. Y en la primera parte, pues, a los alumnos, para luego ver cuál era la opinión de los alumnos con relación al proceso de evaluación del docente y cuál era y qué decía el docente o qué dijo el docente, qué manifestaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta primera parte. Voy a trabajar única y exclusivamente lo que se refiere a lo de evaluación para ilustrar más que todo y no hacer el proceso tan largo, pero sí me interesa o sí nos interesa tener información de la codificación para poder luego continuar con lo que, por ejemplo, con lo que son las redes, ¿no?, semánticas. Entonces, bueno, aquí la pregunta estaba dirigida a lo que es la definición de evaluación. La pregunta es, ¿qué es para ti la evaluación? La persona entrevistada dice, para mí la evaluación es un proceso de formación. Primero que nada, es un proceso. Para mí no es ver el final, sino todo lo que pasa, todo lo que le pasa al estudiante a través de su proceso de aprendizaje. Para mí la evaluación tiene que ser un proceso de formación donde uno no se sienta presionado, ni cohibido, ni coartado. Es decir, esta primera parte, pues se refiere a la evaluación como proceso. Esto sería la unidad de análisis. Ahora vamos a buscar la categoría. ¿Qué es la categoría? Buscar una palabra o un par de palabras que resuman, que condensen este segmento, esta cita que hemos seleccionado acá. Entonces voy a crear el código. Me vengo acá donde dice códigos. Estamos repitiendo lo que en la otra oportunidad hicimos, pero sin llegar al análisis del documento como tal. Dice ingresar nombre y aquí obviamente que es evaluación como proceso. Y le damos OK. Y aquí tenemos, ¿ok? Si yo me salgo de acá y le damos acá donde está la barrita, observamos que allí tenemos la cita. Entonces tenemos la codificación y la cita, que es lo que está sombreado. En otras palabras, la unidad de análisis y la categoría, que en este caso sería evaluación como proceso. Ahora, cuando vimos el ejemplo de la señora Matea y la violencia que recibía, el castigo que recibía por parte de su esposo,
vimos que cada una de las categorías, por ejemplo, la violencia verbal, la violencia física, se definían. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Y se hace con respecto a los memos. O sea, el memo sirve para eso, ¿no? Para definir, para analizar, para reflexionar sobre lo que está haciendo, plantearse incluso dudas, hipótesis, etcétera, ¿no? Ahora, en este momento no voy a hacer el memo todavía. Vamos a continuar, porque pudiera ser que al final de este párrafo sí me surjan algunas ideas como para hacer un memo. Y obviamente, insisto, que debemos definir qué vamos a entender como evaluación como proceso. Porque el entrevistado está respondiendo que es un proceso. Solamente nos dice que donde no sea, que no tenga pues... que no sienta una presión, que no esté cohibido, que no esté coartado, ¿no? Dice, sino que más bien él vea que le da la oportunidad de hacer y rehacer y de retomar lo que no hizo bien, hacerlo bien. Es decir, cuando está planteando esto, cuando uno le dan la oportunidad, cuando uno le dan la oportunidad de revisar un trabajo, de rehacerlo, buscando mejorarlo, pues una evaluación para el mejoramiento. Por lo tanto, ese es otro código que pudiera crearse acá. Evaluación para mejorar, ¿no? Evaluación para mejorar. Y esta categoría habría también que definirla, que vamos a entender. Y aquí estamos viendo algo, ¿no? Aparece en otro color y está solapando al anterior. Y eso es normal. Eso va a ocurrir. Como puede ocurrir que al lado de cada una de las categorías aparezcan otras categorías más, es decir, aparezcan otros códigos más. Continúa la entrevista. Un proceso de oportunidades de aprendizaje. Es decir, que la evaluación sea como eso, ¿no? También debe ser un proceso de ayuda, de discusión, una negociación entre el docente y el alumno. Entonces, aquí, en esta parte, cuando dice una negociación entre el docente y el alumno, es decir, estamos allí viendo, pudiéramos hablar de una evaluación. Vamos a continuar. No puede ser el docente el único que decida cómo, qué hacer también. Debe evaluarse ellos mismos, ¿ok? Y también ellos saben cómo deben ser evaluados. Aquí tenemos dos aspectos claros. Dos aspectos no claros que digamos que necesitan la codificación. El proceso de discusión y una negociación entre el docente y el alumno. Diríamos una evaluación cuando negociada, ¿no? Una evaluación negociada. Cuando yo le doy aquí crear código, observemos este icono que está aquí. Mire este icono, que es el que voy a utilizar. Si nos venimos para acá, es el mismo icono que tenemos acá. Entonces estos son lo que llaman algunos los atajos. Entonces diríamos que evaluación negociada, ¿no? Allí deberíamos definir qué entendemos por evaluación negociada. Aquí vemos que esta es la que acabamos de colocar, no está solapada con la primera, pero sí está solapada con la de color, con la del color. Dice, no puede ser el docente el único que decida cómo, qué hacer, sino que también los alumnos deben evaluarse ellos mismos y también ellos saben cómo deben ser evaluados. Es decir, aquí tenemos la autoevaluación, ¿verdad? Aquí tenemos la autoevaluación. Cuando uno se evalúa a sí mismo es una autoevaluación. Entonces, autoevaluación.
Como vemos, está solapada con la anterior. Bueno, ya terminamos esta primera parte. Aquí entonces pudiéramos escribir un memorando, un memo. Y para ello lo podemos hacer por dos vías. Aquí tenemos en la parte izquierda, en el panel lateral de la parte izquierda, aquí tenemos el memo. ¿Ok? Pero también lo podemos ver por acá. En memos, aquí también lo tenemos. Entonces tenemos dos opciones para hacerlo. El memo tenemos, aquí en tipo, tenemos varias opciones que nos da el programa. Tenemos comentarios, memos, teórico y teórico. Este teórico fue el que se creó ayer cuando lo estábamos trabajando por el Skype. Bueno, voy a tomarlo, es decir, y si no lo tuviéramos lo podemos crear y él se va agregando allí, tal como estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Primero que hay insatisfacción en el proceso de evaluación que utiliza el docente. Eso es lo que se desprende en este momento de allí, ¿no? Porque es impuesta. Y el estudiante considera que debe participar en ese proceso de evaluación porque le permite ayudar o reforzar su aprendizaje. Obviamente que eso no es lo que exactamente ha manifestado el entrevistado o la entrevistada, pero es lo que se desprende de allí. ¿Qué pasa con esto entonces? Bueno, que si otra persona viene y hace esta codificación y prepara este memo, obviamente que va a ser diferente. O sea, el estilo de cómo lo va a hacer es diferente y a lo mejor la interpretación que le dé es distinta. ¿Okay? Pero todo sí va a estar claro, que es en función de la evaluación. Y esa persona que construya ese memo seguramente que nos va a decir que la persona que fue entrevistada está satisfecha con el proceso de evaluación que está llevando el docente, porque allí está indicando una serie de aspectos que no se corresponden según el entrevistado con el proceso de evaluación, no solamente según con el entrevistado, sino que si revisamos la teoría de evaluación nos vamos a encontrar que en realidad no se compadece, no se corresponde. Bueno, aquí pudiéramos hacer otras cosas más, hacernos preguntas, plantearnos hipótesis. Es decir, el memo puede ser lo más extenso lo extenso que se requiera, porque estos memos son los que nos van a ser de una gran ayuda al momento de hacer el reporte académico, de preparar el informe académico. Porque aquí pues estamos viendo que con las puras categorías pues no es suficiente. Entonces le damos acá y ya tenemos. Allí nos están quedando dos memos, obviamente, que tratan sobre lo mismo porque corresponden a esa cita que está allí, que es completa, ¿no? Ok, cerramos. Vamos a continuar. Dice, me gustaría, la persona que lo está entrevistando le dice, me gustaría que me hablases de tu experiencia como alumna recién egresada de nuestra especialidad. Ya sabemos que es una alumna. ¿Cómo se dieron los procesos de evaluación? Responde la alumna, los profesores del área de inglés, yo lo que veo que no siempre presentan el plan de evaluación al principio de año
y yo pienso que se debe hacer para que el alumno sepa cómo va a ser evaluado y qué es lo que se va a tomar en cuenta para el resultado final. Obviamente que aquí estamos viendo que hay una ausencia, sería planificación, sí, ausencia de planificación en la evaluación. Aquí hay que reflexionar un poquito. No debería ser tan largo esto, ¿no? Sino buscar unas palabras que en realidad condensen, resumen, representen ese segmento que hemos colocado. Ausencia en la planificación, pudiera ser. Por eso es que esto es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo en este momento son, digamos, las primeros intentos. Y es por ello que antes incluso de llegar aquí uno pudiera hacerlo, leerlo e ir colocando en un papel las categorías, ¿no? Y luego cuando venga aquí pues ya lo puede hacer mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no pueda revisar después todo esto, ¿no? Ausencia en la planificación de evaluación o en la evaluación. Vamos a dejarlo allí. Me parece que está bastante largo, podríamos encontrar otras palabras, pero por el momento vamos a dejarlo allí. Muy bien, continuamos. Que para nosotros es casi lo más importante, es decir, que lo importante para el estudiante es la nota, de acuerdo con lo que está diciendo para este estudiante, perdón. Es la nota que para nosotros es casi lo más importante, que no debería ser, pero es así. Entonces, yo recuerdo que al final del año, el profesor llegó con un montón de notas que ni siquiera sabíamos de dónde las había sacado. Es decir, aquí estamos viendo que se dan calificaciones improvisadas, ¿no? Improvisación en la calificación. Entonces vamos a venirnos acá a los códigos y vamos a ver una cosa. Vamos a ver si por lista tenemos algo que diga que tenga ya ese código, diagnóstica, formativa. Aquí están los que ya habíamos hecho, que como ya esto lo habíamos hecho anteriormente, ya están aquí. Ok, se están repitiendo algunos. Quedaron grabados. Pero no veo, vamos a ver, participativa, calificación, retomar decisiones, ya todo esto se había hecho antes cuando estuvimos trabajando en el Sky y lógicamente que quedaron aquí. Pero vamos a ver una que se haya colocado, porque ahorita fíjese que estoy hablando de improvisación y esa no la veo por aquí. Participativa, evaluación sumativa, calificación, decisión, recolectar datos. Muy bien, entonces no lo tengo, aparentemente no lo tengo y voy a crear ese código. Entonces sería, decíamos que era evaluación improvisada. Ok. Luego se revisa todo, la ortografía, todas esas cuestiones, ok. De cosas que nos evaluó con positivo y negativo sin saber nosotros que estábamos siendo evaluados. Y recuerdo que le dio un porcentaje. Entonces, yo creo que yo, en este momento, yo quitaría esta cita. Le digo, eliminar, desvincular el código. No me lo desvinculó. Bueno, vamos a borrarlo entonces, pues. Borrar de la cita, ok.
¿Por qué lo hice? Porque en realidad que todo lo que viene está incluido dentro de la improvisación. Dice de cosas que que nos evaluó con positivo y negativo, sin saber nosotros que estábamos siendo evaluados. Y recuerdo que nos dio una nota, nos dio un porcentaje de 30 y 40%. Yo pienso que eso debió haber sido, pero fue así, que no debería haber sido, pero fue así. Por otro lado, en otra oportunidad, un docente que no planificó su cosa y al final de año no sabía qué hacer. Ok, hasta aquí ese es otro caso. Entonces, aquí vamos entonces a buscar el código, porque ya debe estar dentro de los que tenía aquí, que es evaluación improvisada. Aquí está. Yo lo saqué de allí, pero él quedó registrado dentro de la lista de códigos. Y allí lo tenemos. Y ahora viene esto. Por otro lado, por otro lado, en otra oportunidad, un docente que no planificó su cosa y al final de año no sabía qué hacer, y con un ensayo que valía tanto por ciento y una exposición, con eso cuadró las notas y listo. Aquí estamos otra vez en presencia de la evaluación improvisada. La evaluación improvisada. Y esa la tenemos por aquí. Evaluación improvisada. Bien. Tú me hablas de experiencias separadas. Pero si fuésemos a definir la evaluación del área de inglés, tú dirías que tiene tendencia a lo formativo o sumativo. Se realiza una evaluación diagnóstica. Vamos a las fortalezas y a las definiciones del área de inglés en la evaluación. Responde la entrevistada. Lo que pasa es que realmente me cuesta ponerlos a todos en una sola cosa, porque son grupos diferentes. Agrúpamelos en casos. Bueno, yo diría que en dos grupos, lo sumativo y lo formativo. Lo de la sumativa, eso es que se hace el trabajo. Todo es una nota. Sumaron y dividieron y esa es la nota final. Aquí tenemos entonces la evaluación sumativa. Perfectamente nos está diciendo que esta es la evaluación sumativa y ese código ya está. Entonces, porque ya lo habíamos trabajado. Código por lista. Evaluación sumativa. Aquí está. Ok. Y luego dice, yo también, y lo formativo. Bueno, cuando llevamos a diario los journals, que siempre te daban retroalimentación en esto. Esto puede hacer así. Esto puedes hacer así. Lo puedes mejorar. Que siempre fue como el proceso, poco a poco, viendo cómo tú progresas a través del año y tomando en cuenta muchas cosas. No solamente eran notas, sino que también los aspectos cualitativos eran tomados en cuenta. Aquí tenemos hasta aquí, viendo todo a través del año y tomando en cuenta muchas cosas, hasta aquí. Hasta aquí está en la evaluación formativa, que también recordamos, como ayer lo hicimos por Skype, que también habíamos construido ya ese código, ¿no? Formativa, aquí está. Muy bien. Y solamente eran notas, no solamente eran notas, sino que también los aspectos cualitativos eran tomados en cuenta. Es decir, que aquí estuvo presente, con esto que tenemos acá, que lo pudiéramos haber hecho aquí mismo, evaluación formativa y evaluación cual y cuantitativa. Y lo voy a hacer, voy a quitar entonces esto, porque esto nos permite ver cómo puedo ir mejorando. Ok, le digo que borre la cita, me la borra, y entonces me vengo hasta acá y voy a colocar allí dos códigos. Uno sería la evaluación formativa, ¿ok?
Y la otra sería la evaluación cual y cuantitativa. A ver, no, perdón, la evaluación cualitativa. Entonces vamos a ver, creo que ese código también se construyó y en caso de que no esté, aquí dice cual y cuantitativa, no la veo. Bueno, entonces cerramos y la construimos. Me voy a venir por acá para recordar que también por allí lo puedo hacer. Evaluación cualitativa. Muy bien. Como se puede dar cuenta, la forma como estoy codificando hoy es muy diferente a la que hicimos ayer por Skype. Voy a detener este video acá porque ya me pasé de mucho tiempo.